Mamá fue clara: o te casas con Julián, o lo perdemos todo. No fue una elección, fue una sentencia. Esta es la historia del día en que mi vida dejó de ser mía. Mi madre me despertó a las 6 de la mañana. No tocó la puerta. Solo entró. El sonido de sus tacones en el mármol todavía lo escucho cuando cierro los ojos. Llevaba una blusa blanca, planchada con precisión quirúrgica, y esa mirada de siempre, que no pedía nada, solo ordenaba. Baja, dijo. Tu padre y yo tenemos que hablar contigo. No pregunté. Me puse una sudadera encima del pijama y bajé las escaleras sin hacer ruido. En la mesa de desayuno, la vajilla seguía intacta. No había café. Solo papeles. Y silencio. Papá tenía los codos sobre la mesa, el rostro hacia abajo. Era raro verlo así. Siempre había sido una figura, no una persona. Trajes, discursos, el olor a loción cara. Pero esa mañana parecía más viejo. Mi madre se sentó frente a mí. No esperó a que yo dijera nada. Nuestra situación ha cambiado. Las deudas del grupo empresarial son insostenibles. El gobierno está recortando apoyos. Hay periodistas encima. Y si no actuamos, en menos de 6 meses esto se derrumba. Tragué saliva. No entendía bien de qué hablaban, pero tampoco era nueva en el mundo de las apariencias. Sabía que, cuando mamá usaba frases como actuar, era porque algo se había roto y había que cubrirlo rápido. ¿Qué tiene que ver conmigo? Ella me miró. No con rabia. Con estrategia. Julián Robles nos ofreció una solución. Quiere formalizar una alianza con nuestra familia. Está dispuesto a ayudar, si tú aceptas casarte con él. No respondí. El nombre me sonaba como un eco de algo que quería olvidar. Lo había visto una vez en una fiesta en Polanco, cuando yo tenía 13. Tenía una sonrisa sin humor, un traje demasiado ajustado, y unos ojos fríos. Era mayor. Silencioso. Distante. Mamá, ¿estás diciendo que me venda? Ella negó con la cabeza. Con calma. Te estoy diciendo que tomes responsabilidad. Todos en esta familia lo hemos hecho alguna vez. Papá no levantó la mirada. Solo dijo. No es una obligación. Pero si dices que no, no podremos sostener esto. Ni la casa, ni las fundaciones, ni la seguridad de nadie. Me levanté. Fui al ventanal. Afuera, el sol empezaba a llenar los árboles del jardín. Todo parecía igual. Pero algo ya se había caído dentro de mí. No por la propuesta, sino porque entendí que ya había sido decidida antes de que yo bajara esas escaleras. Me llamo Valeria Fernández. Tengo 24 años. Y esta mañana me convertí en una moneda. Cuando tenía 12 años, pensaba que mi familia era eterna. Que nada podía cambiar el ruido de los cubiertos en la cena, el olor a perfume caro que dejaba mamá al pasar, ni la manera en que los guardias abrían las puertas del coche sin que yo tuviera que tocarlas. Vivíamos en Lomas, pero mis clases eran en una escuela privada de Santa Fe donde todas las niñas llevaban el mismo peinado y todos los niños ya sabían que heredarían algo grande. Yo no era muy distinta. Sonreía cuando tocaba. Decía gracias a los adultos. No preguntaba por papá cuando no llegaba a dormir. Recuerdo que lo vi llorar solo una vez. Fue en la misa de cuerpo presente de su padre. Mi abuelo. Todo el mundo vestía negro, pero lo único que recuerdo con claridad es la forma en que mi papá apretaba el pañuelo. Como si el pañuelo fuera lo único que podía romperse, y no él. Mamá nunca lloraba. Ni entonces, ni después. Solo se ponía más recta. Más delgada. Más precisa. Yo crecí sabiendo que sentir demasiado era debilidad. Y que la elegancia no permitía grietas. A Julián lo vi por primera vez en una cena en la casa de los Robles, en Pedregal. Yo tenía 13. Él ya estudiaba economía en Londres, pero vino para una firma de convenio. Me pareció extraño que alguien tan joven hablara tan poco. No me miró más de una vez. Tenía una forma de estar que era como el mármol, firme, frío, exacto.
Me acuerdo que durante esa cena yo tenía un vestido azul con bordado blanco. Había practicado como caminar con tacones bajos. Julián llevaba un traje que parecía no encajarle. No por la talla. Por el cuerpo. Como si él y su ropa no se hablaran mucho. Esa noche, mientras mamá y doña Teresa brindaban por una alianza sólida, yo robaba chocolates de la mesa del postre y me preguntaba si todas las familias importantes eran igual de solas por dentro. Años después, cuando empecé la universidad, ya no pensaba en él. Había pasado a ser un nombre de los que mamá mencionaba cuando hablaba de negocios. La familia Robles tiene proyectos en marcha, decía. El muchacho es discreto, como su padre. Discreto. Esa palabra. Cuando mamá me lo propuso como solución, entendí que para ella, Julián era como un blindaje. Algo que no brilla, pero protege. Alguien que no incomoda. Un hombre que se puede sentar a tu lado en una cena de gala y no decir una palabra en toda la noche, y eso esté bien. Y ahora, resulta que era mi futuro. La boda fue en Cuernavaca. Una hacienda rodeada de bugambilias, con más fotógrafos que amigos. Mamá eligió todo, el vestido, el menú, la lista de invitados. Cuando le dije que quería algo más pequeño, solo me miró como si hubiera dicho que prefería casarme con un barrendero. Julián llegó puntual, como todo en su vida. Vestido de gris oscuro, con corbata mate. Nos vimos frente al altar, y su expresión no cambió. No había tensión, ni dulzura, ni nada. Solo presencia. Supe, en ese instante, que él también estaba haciendo un trato. No conmigo. Con el mundo. La ceremonia fue breve. Nadie lloró. Después, sonrisas para las cámaras, brindis, discursos llenos de frases vacías. Mi madre decía que todo era perfecto. Yo me sentía como un cuadro colgado en una casa ajena. Nos mudamos a una casa moderna en Lomas de Chapultepec. Cristales, madera clara, espacios abiertos. Fría. Demasiado limpia. Demasiado ordenada. Me dieron un ala de la casa con mi propio estudio, terraza, incluso una pequeña biblioteca. Parecía generoso. Pero también era distancia. Julián trabajaba mucho. Salía temprano, volvía tarde. Cuando coincidíamos en el comedor, hablábamos poco. Él preguntaba si necesitaba algo. Yo decía que no. No me tocaba. No me miraba mucho. Como si no supiera qué hacer con alguien que no está en una hoja de cálculo. Algunas noches, lo escuchaba en el despacho. Música clásica, teclas del portátil, llamadas en inglés. A veces me acercaba. A veces me iba sin tocar. Éramos dos cuerpos que compartían espacio, pero no presencia. Dormíamos en la misma cama. A metros. Sin contacto. Nunca supe si él dormía bien. Ni si me oía llorar alguna madrugada. Un día, mientras organizaba mis cosas, encontré una caja que él había guardado en un armario alto. No la abrí. Pero me quedé mirándola largo rato. Como si contuviera respuestas a preguntas que aún no sabía cómo hacer. No había violencia. No había gritos. Solo un acuerdo silencioso. Una soledad educada. Me di cuenta que eso era lo que más dolía, nadie me obligaba a estar ahí. Pero nadie me pedía que me quedara. Una noche, mientras regaba las plantas del balcón, una rutina que adopté para sentir que algo dependía de mí, lo vi agachado en el jardín. Estaba recogiendo algo con cuidado. Era Caco, el perro de mi tía que nos habían dejado una semana. Julián le acariciaba la cabeza con una ternura que yo no le había visto antes. Desde entonces empecé a observarlo más. No por sospecha. Por curiosidad. Cómo cerraba las puertas sin ruido, cómo dejaba servilletas dobladas en la mesa, cómo colocaba un libro siempre al centro del escritorio. Leía a Octavio Paz. A veces en inglés, a veces en español. También escribía notas en los márgenes. Un martes, mientras yo preparaba té, le ofrecí una taza. Él dudó. Luego asintió. ¿Te gusta la canela? Pregunté. No me molesta, respondió.
Era poco. Pero algo. Empezamos a coincidir más seguido. En la cocina. En la sala. En el auto. Nunca largas conversaciones. Pero sí pausas menos tensas. Él me preguntó por mis estudios de arte. Yo le conté que había querido estudiar en Florencia, pero que mamá dijo que era muy lejos para una señorita de familia. Sonrió. No mucho. Pero suficiente para que lo notara. Una noche, me senté junto a él en el sofá mientras él veía un documental. No me pidió que me fuera. Ni yo hablé. Solo compartimos el mismo silencio. Y fue menos pesado que el habitual. Me sentí acompañada. No vista, aún. Pero menos invisible. Empecé a pensar que quizás, con tiempo, podríamos hacer de ese espacio algo habitable. No perfecto. Pero real. Y justo cuando esa idea comenzaba a enraizarse, escuché un nombre que no esperaba. Estábamos cenando con sus padres. Su madre hablaba con entusiasmo de una exposición, cuando de pronto mencionó: Aileen vendrá también. Hace mucho que no la vemos. Julián no reaccionó. Solo siguió cortando su carne. Pero vi el gesto en sus manos. Una pequeña pausa. Un apretón. Una sombra. Como si un viejo eco hubiese tocado algo que aún estaba vivo. Esa noche, en casa, no pregunté. No tenía derecho. Pero supe. Aileen no era solo un nombre. Era una historia. Y aún estaba abierta. Conocí a Aileen una tarde en Coyoacán. Había una galería pequeña donde exponían artistas emergentes, y Julián sugirió que fuéramos. Fue la primera vez que él me invitó a algo sin pretexto. Ella estaba ahí. De pie, con un vestido rojo oscuro, el cabello recogido en una trenza que le caía sobre el hombro. Hablaba con uno de los curadores, pero al vernos, se acercó. Su sonrisa fue suave. No fingida. Así que tú eres Valeria, dijo, como si ya me conociera. Y tú eres Aileen, respondí, sin esconder nada. Nos dimos la mano. La suya era cálida, firme. No había tensión. No hubo competencia. Y eso lo hizo más difícil. No era una mujer que quisiera quitarme algo. Era una mujer que, quizás, nunca lo había perdido. Durante la muestra, Aileen caminó con nosotros. Hablaba con naturalidad, contaba anécdotas de sus viajes, de cómo había conocido a Julián en una estancia de investigación en Boston. Él escuchaba con una atención distinta. No exagerada. Pero tampoco neutral. Yo no sabía si me dolía lo que había entre ellos, o lo que no había entre nosotros. Al salir, Aileen me abrazó con ligereza y dijo: me alegra que Julián esté bien. Cuídalo. No fue amenaza. Fue deseo genuino. Y eso me rompió. En el coche, no hablamos. El aire entre nosotros se llenó de palabras no dichas. De silencios que sabían demasiado. Esa noche me encerré en el baño. Me miré en el espejo por largos minutos. Me pregunté qué veía Julián cuando me miraba. Si alguna vez me miraba, de verdad. Si yo, en algún momento, había sido alguien para él. O si solo había llenado un espacio, cumplido una función. No podía odiar a Aileen. No podía competir con su historia. Ni con su ausencia. Porque ella no estaba presente, y aún así, ocupaba más lugar que yo. Durante los días siguientes, evité a Julián. Me encerré en la biblioteca, en la terraza, en mis propios pensamientos. Pensé en irme. Pensé en quedarme. Ninguna opción me parecía del todo mía. Pero había una tercera, empezar a existir por fuera de esa historia. Una mañana, después de que Julián saliera temprano rumbo a Monterrey por un viaje de trabajo, me quedé sola en la casa. Era viernes. No tenía nada que hacer. No había ninguna agenda impuesta. Bajé descalza. Puse música. Bach, como él solía escuchar. Pero bajito. Solo para romper el silencio. Abrí las cortinas, dejé que entrara el sol,
y por primera vez en semanas, respiré con el pecho lleno. Encontré una caja vieja en el fondo del closet. Dentro había mis cosas de la universidad, cuadernos de dibujo, una paleta de acuarela, pinceles gastados, algunas hojas manchadas. Lo puse todo sobre la mesa de la terraza. Miré los pinceles. Dudé. Luego los mojé. Pinté sin intención. Solo dejé que el color caminara por el papel. Rojo sobre gris. Azul sobre negro. Algo crudo. Algo que no necesitaba ser bello. Las horas pasaron sin peso. No pensaba en Aileen. Ni en mamá. Ni en la prensa que aún hablaba de mi matrimonio estratégico. No pensaba en Julián. Solo sentía que, por fin, era yo. No la esposa. No la hija. No la aliada de nadie. Solo Valeria. Con las manos manchadas. Esa tarde busqué espacios para exponer. No como profesional. Como persona que necesita decir algo. Me encontré con una asociación cultural en la Roma. Aceptaban obras donadas para subastas benéficas. Llamé. Me respondieron. Me pidieron fotos. Mandé una pintura sin título. Ellos aceptaron. En 3 días estaba expuesta. No le conté a nadie. La noche antes del regreso de Julián, fui a ver mi cuadro colgado en una pared blanca. Nadie sabía que era mío. Lo miré de lejos. Una señora lo señaló, le dijo a su pareja que había algo fuerte en esa pieza. Sentí un calor adentro. No orgullo. Algo más primitivo. Como si una parte de mí, por fin, hubiera sido escuchada sin pedir permiso. Volví a casa en silencio. Esa noche dormí profundo. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé con huidas ni con habitaciones vacías. Solo dormí. Como quien empieza de nuevo. Julián volvió un martes al mediodía. No me avisó. Escuché la puerta abrirse mientras pintaba en la terraza. No me levanté de inmediato. Terminé el trazo. Limpié el pincel. Luego fui a la sala. Él estaba dejando su maleta al pie de las escaleras. Me vio. No dijo nada al principio. Yo tampoco. El silencio fue largo. Pero no incómodo. Como si los dos supiéramos que ya no éramos los mismos. ¿Cómo estuvo Monterrey? Pregunté. Cansado. Pero bien. Se sentó. Yo también. El mismo sofá. Pero ahora sentí el espacio entre nosotros como algo respirable, no un muro. Valeria, dijo, con voz más baja que de costumbre. Vi tu cuadro. Lo miré. No me sorprendió. ¿Quién te lo dijo? Nadie. Lo vi en redes. Una amiga de la familia lo compartió. Dijo que alguien anónimo había donado una pieza dura, hermosa y brutalmente honesta. Sonreí. No por vanidad. Por alivio. Y me conmovió. Más de lo que esperaba. Hubo una pausa. Luego él se inclinó un poco hacia mí. No demasiado. Solo lo suficiente para romper el patrón. Yo no quise esto, Valeria. No quería casarme así. Pero tampoco supe cómo decir no. Yo tampoco, dije. Aileen fue un refugio, una historia sin ruido. Pero ya no está en mí como antes. Te lo juro. No respondí. No porque dudara. Sino porque entendí que eso ya no definía lo que vendría después. Vi cómo cuidabas al perro de mi tía, le dije. Fue la primera vez que te vi como persona. Sonrió. Era la primera sonrisa completa que le veía en meses. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué quieres hacer? Lo pensé. No para complacer. No para proteger. Para decir algo propio. No sé si quiero seguir casada. No sé si esto se va a convertir en amor. Pero sí sé que quiero vivir algo que no me anule. Yo tampoco quiero seguir escondido detrás de contratos, dijo él. Podríamos empezar de nuevo. Como 2 personas.
No como dos firmas. Nos quedamos en silencio. Pero no era el viejo silencio. Este tenía espacio. Ritmo. Margen para elegir. Esa noche, no dormimos separados. No fue pasión. Fue presencia. Un cuerpo junto al otro. Por decisión. Por curiosidad. No por mandato. En los días que siguieron, no hicimos promesas. Solo desayunamos juntos. Hablamos más. Me mostró sus antiguos bocetos de arquitectura. Yo le mostré mis nuevas pinturas. No sabíamos qué nombre ponerle a eso. Pero por primera vez, ninguno de los dos sentía que debía huir. Y eso, quizá, era el comienzo del amor. No el de las películas. El de verdad.